las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Hoy estamos celebrando un día muy especial porque es el Día de los Padres, y yo creo que como hijos de Dios estamos muy agradecidos por tener un Padre celestial que ha sido tan bueno, tan bondadoso, tan generoso, tan misericordioso. Por eso no nos cansamos de alabar y bendecir su nombre por los siglos de los siglos. Y también queremos felicitar a todos los padres de la iglesia de Sion, a todos los amigos que son padres que nos visitan y a todos los padres alrededor del mundo, que este es nuestro día. Así que felicidades, 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 y que Dios bendiga siempre nuestro caminar en esta tierra. La meditación que hoy les traigo es un padre ejemplar. En el libro de Génesis, capítulo 6, el versículo 8, dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé está en la 10ª generación de Adán, en la línea de Set. Su padre Lamet le dio el nombre Noé, que es asociado con descanso, con la esperanza que un día él trajera alivio a la tierra que fue maldecida por la desobediencia de Adán. Noé vivió en días en que el hombre se describe vívidamente como malvado, y cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente al mal. Días cuando la tierra era corrupta y llena de violencia. En suma, eran días cuando Dios finalmente dijo: basta ya, basta ya, basta ya. Y prometió destruir la humanidad junto con la tierra. Lutero dijo: cuando la gente empieza a ser mala, ya no temen a Dios, ni creen en Él, pero lo desprecian a Él, a su palabra y a sus ministros. Esta impiedad se extendió rápidamente en el tiempo de Noé. Sin embargo, hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Tal vez lo más significante que se nos dice acerca de Noé es que él encontró gracia ante los ojos de Dios. Es por esto que Noé se caracteriza como un varón justo, maduro, de conducta intachable, de integridad moral, de integridad espiritual, irreprochable en su generación, alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc. En el Nuevo Testamento, Noé se describe como un pregonero de justicia. Los años en que el arca estaba siendo preparada realzan la gran misericordia, la gran paciencia de Dios con la humanidad malvada. También vemos que cuando Jesús estaba hablando acerca de su segunda venida, Él señaló que antes de que Él llegara, los tiempos que iban a caracterizar la humanidad serían los mismos tiempos
en que vivió Noé. Como dice el Evangelio según Mateo 24, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé es un padre ejemplar que nos dejó un testimonio especial, todo un ejemplo a seguir. Los padres tenemos que recordar hoy a Noé como un padre a imitar. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Número 1, un padre que caminó con Dios. En el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 9, el inciso C dice: con Dios caminó Noé. ¿Qué significa caminar con Dios? En un mundo lleno de pecado, perdón. Noé vivió en armonía con Dios, agradándole en todo, sirviéndole con amor, haciendo su voluntad. La relación de Noé con Dios estuvo marcada por sus actos de obediencia y fe. Como alguien dijo en una ocasión, para caminar uno con Dios, uno tiene que mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en cada aspecto de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude en nuestro diario vivir a siempre transitar caminando con Dios. No sé cómo usted quiere que se le recuerda cuando usted termine sus días en esta tierra, como un gran profesional, como un gran hombre de negocio, como un gran hombre de éxito, o sin embargo pueda decirse de usted: aquí hay una hija de Dios, aquí hay un hijo de Dios que caminó con Dios. Aleluya, gloria al Señor. Número 2, un padre de fe. Dice en Hebreos 11, capítulo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo es único, hermano. ¿Por qué? Porque principia y termina con las palabras por la fe. Por la fe. Por la fe. Aleluya. 3 cosas nos dan prueba de la autenticidad de la fe de Noé. Primera, respondió a la palabra de Dios. Segunda, reprendió al mundo. Y tercera, recibió la justicia por la fe. Estas son señales clásicas de la fe verdadera. Uno de los más grandes actos de fe prácticos en toda la historia fue cuando Noé cortó el primer árbol para la madera del arca. Dios le advirtió a Noé cosas que aún no se veían. No había visto la lluvia porque no existía antes del diluvio. Y Noé respondió por fe el mensaje de Dios. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Como dice la epístola a los Hebreos,
capítulo 11, el versículo 1. Noé preparó el arca por la fe. No tenía nada para hacerlo más allá de la palabra de Dios, que para él fue más que suficiente. ¡Aleluya! Gloria al Señor para siempre. ¡Aleluya! Por eso nosotros, cuando nos adentramos en el campo de la fe, vemos que Noé tenía una relación especial con Dios. Noé vivió en una época perdidamente corrupta, cuando los hombres se habían vuelto tan depravados universalmente que Dios determinó destruir el género humano. En medio de esta oscuridad moral, la vida de Noé brilló con justicia. Debido a la violencia existente en la tierra, ¿qué hizo Noé? Se dedicó a buscar a Dios. Se dedicó a buscar a Dios. Y en medio de esta búsqueda, Noé recibió la orientación que marcaba la dirección de su vida y su familia. ¿Por qué hoy en día tenemos problemas en la familia? Porque los padres no tenemos el programa de Dios para nuestros hogares. Y si el sacerdote no sabe dónde ir, ¿cómo va a ayudar a sus hijos? El papá tiene que buscar a Dios hasta que Él te diga cuál es la definición de tu familia. Dios le reveló a Noé que habría un gran diluvio que destruiría al hombre de la faz de la tierra. Se le dio una tarea extraña e imposible desde el punto de vista humano: construir un inmenso barco para preservar la vida de su propia familia y de ciertas especies del reino animal. La magnitud de tal tarea es difícil de entender. Así que Noé, a pesar de los contratiempos de la sociedad pecadora, construyó pacientemente el arca para salvación de su familia. No podemos solamente declarar que tenemos fe. Debemos mostrar nuestra fe haciendo lo que Dios nos manda. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que fue martirizado bajo el régimen nazi, decía: la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo es sólida a través de la obediencia. Las familias de hoy necesitan padres que puedan poner fe en sus hijos. Las familias de hoy necesitan padres que puedan poner fe en sus hijos. ¡Aleluya! Vemos también cómo la vida de Noé influenció en sus hijos. En el libro de Génesis, capítulo 6, el versículo 9, dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Cualquiera puede, si Dios lo permite, ser padre biológico, pero no cualquiera se convierte en padre espiritual. Todos decían: no es posible
tener una familia sólida en este tiempo, pero Noé les estaba demostrando lo contrario. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé le estaba demostrando que los matrimonios sí funcionaban. Ustedes dicen que los hijos son rebeldes y yo les estoy demostrando que los hijos pueden ser obedientes y sometidos a los padres. ¿Ustedes creen? A Noé no le fue fácil su lucha, la batalla que tendría Noé con sus hijos. No tendrían escuela cristiana, no había iglesia, y sin embargo nosotros podemos observar cómo Noé pudo separar a sus hijos de la mundanalidad del mundo. A veces tenemos en nuestro hogar cosas que están afectando a nuestros hijos. Tenga mucho cuidado con los ídolos que sus hijos están adorando. Permitimos que la TV eduque a nuestros hijos y que la internet no tenga restricciones. Usted tiene que levantarse, papá, y decir: aquí en mi hogar no va a haber más basura. Fuera todo pecado, fuera toda inmundicia. En esta casa se va a adorar al Dios vivo. La familia que vive en santidad marcará la diferencia en la generación. La familia que vive en santidad marcará huella en la generación. La familia que vive en santidad siempre tendrá un poderoso testimonio en la generación. Hermanos, hermanas, se hará la diferencia, será un buen ejemplo para los que nos rodean. Por eso, Noé les dio un buen ejemplo a todos en su hogar. Transmitió visión a su familia, habló a su familia, le habló a su familia, pero le habló con autoridad. Noé se paró y dijo: Dios me dijo esto y me mostró lo que teníamos que hacer en familia. Y la familia, como estaba acostumbrada a ver un hombre de Dios que siempre hablaba la verdad, le siguieron, a pesar que seguramente no comprendían esa obra que tenían que realizar, que era la construcción de un arca. También vemos que Noé creyó sin ver. Noé no necesitó probar a Dios antes de entrar en acción. Y eso que Noé estaba solo. Noé no tenía un primo que le acompañara. Noé no tenía un tío que estuviera de acuerdo con su pensamiento. Noé estaba solo en medio de un mundo lleno de maldad. Pero sin embargo, Dios ordenó y él obedeció. Cuando Dios le dijo a Noé cuál era su plan, cuando le mostró cuál era su decisión, Noé le creyó y tuvo fe.
Solamente la advertencia de Dios fue suficiente para que él recibiera el mensaje divino, lo creyera, lo aceptara y lucharía en base a eso. Ahora me voy a levantar y yo voy a pelear por este programa que Dios me ha mostrado, junto a mis hijos, junto a mis nueras, junto a mi esposa, ya que todos ellos están bajo esta influencia crédula. En el Evangelio, según Juan, capítulo 20, el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nunca había llovido, pero ellos creyeron a Dios. La gente se burlaba, pero él creyó y obedeció. Si queremos agradar a Dios, tenemos que creerle. Cuando nosotros le creemos a Dios, empiezan a suceder cosas que no pasaban. Cuando nosotros le creemos a Dios, empiezan a suceder cosas que jamás pensaron por nuestra mente. Cuando nosotros le creemos a Dios, se abren las ventanas de los cielos y en el plano de sobrenatural empezamos a disfrutar de gloria, poder, bendición, y de una manera especial nos asombramos del toque de Dios sobre nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros sabemos que hombres de fe que hicieron historia, como Abraham, Jacob y otros, solamente fue porque creyeron a Dios. Noé le creyó a Dios y se salvó él y su familia. Hermanos, lean Hebreos 11. Estudien Hebreos 11. Memorícense Hebreos 11. Para que esta riqueza poderosa de la palabra ministre sus vidas y ustedes puedan ser campeones espirituales. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y también dice la palabra que fueron justificados por fe. La fe de Noé influyó en su práctica, que le llevó a preparar un arca. Su fe condenó la incredulidad de los demás. La obra de la fe asegura la recompensa de la fe. En la palabra no solo leemos que Noé y su familia se salvaron, sino que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé ha sido pregonero de fe a muchas generaciones de cristianos. Heredó la justicia. Hermanos, heredó la justicia. Hermana, una verdad del Nuevo Testamento, como dice la epístola a los Romanos, capítulo 5, el versículo 1. Justificado pues, aleluya, por la fe, por la fe, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noé se convirtió en heredero de justicia
a causa de su disposición para creer lo que Dios le había prometido. ¡Aleluya! Fue la primera persona en las Escrituras a quien se le llamó justa. Número 3. Un padre temeroso de Dios. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 7, el inciso B dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé construyó el arca con temor. Temor en griego es la palabra eulabia. Eulabia se puede traducir cuidado o preocupación. Piadoso, donde piadoso ha de tomarse en el sentido de devoción espiritual auténtica. Trataba el mensaje de Dios con respeto y reverencia. Ese era Noé. Era un hombre de fe obediente. Aún antes de que Dios lo llamara a construir el arca, había sido fiel sobre cosas pequeñas. Y ahora Dios le había dado una tarea grande. Era su temor reverente de Dios. ¿Qué motivó a Noé a construir ese arca? Su temor reverente de Dios. Su temor reverente de Dios. En la película de Noé, la esposa le pregunta: ¿por qué estás tan obsesionado con la construcción del arca? Y Noé le responde: porque tengo miedo de fallarle a Dios. Que el Señor nos ayude siempre a que el temor de Dios esté gobernando nuestras vidas para poder siempre hacer con excelencia las cosas que Dios ha dicho que usted y yo hagamos en este mundo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Número 4. Un padre laborioso. La palabra laborioso es la persona que realiza con perseverancia y esmero su trabajo. En el libro de Génesis, capítulo 6, el versículo 14, la palabra dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. La madera escogida para esta embarcación era de gran resistencia y casi indestructible. Dice además que el arca debía estar calafateada, o sea que las junturas de la madera de la nave debían estar cerradas con brea, con el resultado para que fueran impermeables y no penetrase el agua. Las medidas del arca son estas en metros. 135 metros es la longitud del arca. 22 metros y medio su anchura y 13
metros y medio su altura. Los ingenieros navales han descubierto que las dimensiones y la forma del arca dan forma al diseño del barco más estable del mundo. El arca es una imagen hermosa de la salvación ofrecida en Jesucristo. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea el Rey de los siglos. Era lo suficientemente grande para albergar todos los animales necesarios que aseguraran la sobrevivencia de cada especie. Tenía el espacio pleno para permitir el ingreso de toda persona que quisiera llegar a Dios para estar a salvo. Que solamente entraran 8 personas no fue culpa de Dios, fue culpa del hombre. Dios no desea, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, el inciso C. La naturaleza de Dios no cambia. Su voluntad en tiempos de Noé, en tiempos de Pedro, es la misma. Él quiere que todos los hombres se arrepientan, se salven y estén con Él en la eternidad. Por eso el arca tenía todas las capacidades preparadas para todos aquellos que se decidieran a aceptar el mensaje de salvación, entraran al arca y también iban a ser salvos. ¡Aleluya! Gloria al Señor para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Cristo. Cuando Dios le habló a Noé, él no solo le creyó, sino que puso su fe en acción. Empezó a trabajar en lo que Dios le había pedido y dicho. Noé estaba rodeado de incrédulos malvados que se burlaban de su trabajo. Se convirtió en hazme reír. Sin embargo, mantuvo su fe y continuó su trabajo año tras año, en una tarea que para sus vecinos parecía indicar que se había vuelto loco. No fue perezoso, no fue negligente, no lo dejó para luego, sino que manos a la obra. La labor que Dios le encomendó no era fácil, pero no se cruzó de brazos, sino que diligentemente, con reverencia y una buena disposición, comenzó a construir el arca. Y sus hijos pudieron ver un tremendo espíritu de trabajo. Noé le enseñó a sus hijos a trabajar en la obra de Dios. La Biblia no dice qué trabajo realizaban ellos ni sus nueras, pero lo que sí estamos conscientes es que lo dejaron todo para trabajar en el programa de Dios. Dice la palabra del Señor
en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, no es en vano. Aquí vemos un equipo compuesto por la familia de Noé, trabajando, aleluya, dando su tiempo, desgastando sus energías en esa labor que Dios había señalado para ellos. Aleluya. Y vemos cómo Noé con su sudor demostró a sus hijos que el trabajo orientado por Dios hay que realizarlo. Nadie se muere por trabajar. Enséñale a sus hijos a trabajar. Que no sean perezosos. O si no, recítale, como dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 13, el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Educa a sus hijos en el trabajo. Prepara a sus hijos para el trabajo. La labor que realizó Noé fue una labor que no fue fácil, pero no desmayó. Logró su objetivo. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, el verso 17, dice la palabra: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús aprendió la conducta de trabajo de su Padre. La construcción del arca fueron 120 años haciendo lo mismo. Pero ahí vemos a Noé y a todo este equipo familiar luchando, trabajando y de una manera muy específica tratando de que ese proyecto que Dios le había mostrado a Noé pudiera llegar hasta su fin. No desmayaron, perseveraron hasta lograr, aleluya, lo que Dios quería que ellos lograran, que era la construcción del arca. Gloria al Señor. Número 5, un padre obediente. En el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 22, dice la palabra: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La autenticidad de la fe de Noé quedó demostrada por su obediencia a la palabra de Dios. Como dice la Escritura, los obedientes siempre van a tener bendición. Los obedientes siempre van a caminar en éxito. Los obedientes siempre van a poder obtener victorias. Aleluya, aleluya, aleluya. En la perspectiva divina, la confianza y la obediencia son inseparables. Escuche bien, hermano, escuche bien, hermana.
En la perspectiva divina, la confianza y la obediencia son inseparables. ¡Aleluya! Cuando Dios le dijo a Noé que estaba listo para destruir el mundo a causa de su maldad y le mandó que construyera un arca, Noé lo dejó todo y comenzó a trabajar. Él vivía lejos de cualquier océano. Es difícil imaginar cómo le sonó el mensaje de Dios a Noé. Para la mayoría de nosotros habría sido algo tan raro que hubiéramos hecho todo lo posible para escapar de ello. Habríamos pensado miles de excusas para no hacerlo. Hubiéramos tratado de convencer a Dios para que se buscara otro para hacerlo. Pero vemos que Noé no se quejó, no peleó, no argumentó, no cuestionó a Dios, tan solo le obedeció. Tardó más de 100 años en cumplir esta única orden. La fe verdadera no cuestiona y Noé no lo hizo. Haciendo un balance de los fieles que aguantaron y persistieron en obediencia a Dios, Noé es el primero por la magnitud y el tiempo de la labor que le encomendó el Señor. Es Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Número 6. Un padre pregonero de justicia. Pregón es una palabra que se refiere a una proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor cantidad de gente posible tome conocimiento de la información difundida. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, el versículo 5, el inciso B dice: sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Pedro llama a Noé predicador de la justicia. Él dice que cuando Noé construyó un arca para salvar a su familia, tuvo una tremenda oportunidad para la predicación de la justicia a los habitantes malvados del mundo. Les anunció con amor la construcción del arca, que sería el medio de salvación cuando llegara el diluvio. Y se preocupó porque otros se salvaran. El buen predicador trata siempre de entregar el verdadero mensaje de Dios. En estos tiempos, uno no debe que nunca guardarse para sí la gracia que ha recibido. Siempre nuestro deber debe ser llevar a la luz a aquellos que están en tinieblas, guiar al descarriado y advertir a todos los que van por el mal camino. Yo creo que en este tiempo de crisis les exhorto a que estemos siempre alerta, en vigilancia, para poder, cuando Dios nos presente la oportunidad, hablar de este poderoso mensaje de salvación. En estos días, la televisión de mi casa tuvo un problema y fue que ya la caja ya falló. Y entonces nos trajeron una caja nueva, y cuando mi esposa está hablando con el técnico que estaba en la Ciudad de México,
le estaba explicando cómo hacer todos los arreglos, mi esposa aprovechó ese momento para predicarle. Es un muchacho joven que se llama Juan Carlos. Pido oración por él. Y entonces mi esposa le ministró la palabra, le predicó del evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, una llamada para una obra técnica, terminó mi esposa hablándole del mensaje de salvación. Yo creo que en tiempos de dificultad es un buen momento para hablar del poderoso mensaje que usted y yo tenemos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Número 7, un padre adorador. En el libro de Génesis, capítulo 8, el versículo 20, dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El primer acto de Noé después de salir del arca fue para adorar a Dios a través del sacrificio. La gratitud y la adoración, amén, por la admiración de la grandeza de Dios, llevó a Noé a edificar un altar. Hermanos, hermanas, levanta tu altar de estudio bíblico, de ayuno, de oración, de vigilia, de adoración. Cuánta bendición puede ofrecer un padre a sus hijos, a su esposa, a sus nueras, cuando les inculca, les instruye a los suyos para que sean agradecidos a su Dios, a su Padre Celestial, rendirle tributo y adoración, pues les había preservado la vida. Noé fue un padre que se dejó dirigir por su Padre Celestial. Por eso su familia fue salva, bendecida y guardada en fidelidad. ¡Gloria a Dios! Como dice el libro de Génesis, capítulo 9, el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dice la historia bíblica que Noé vivió 950 años y murió. Ojalá que todos los padres que están escuchando esta meditación reflexionen en el ejemplo que hemos visto y quieran influenciar en la vida de sus hijos de la manera positiva que Noé lo hizo con los suyos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios quiere hacer cosas grandes en medio de los tuyos. Así como Noé se salvó con toda su familia de perecer en el diluvio, así como el carcelero de Filipo se salvó con toda su familia, Dios quiere que tu familia entera sea redimida, que puedan disfrutar
aleluya, de las mansiones eternas que Él fue a preparar. Ayúdanos, Señor, a conquistar los nuestros y a otros para que también ellos puedan estar en tu reino. Amén, amén, amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos la oportunidad tan grande, tan maravillosa, tan poderosa de poder tener un Padre tan poderoso y especial como tú. Te bendecimos, te adoramos, te loamos para siempre. Te pido en esta hora que la presencia de tu gloria visite a todos los padres que están escuchando este mensaje y todos los padres alrededor del mundo. Sabemos que no es una tarea muy fácil, pero te suplicamos la dirección del Espíritu Santo para que, como Noé tuvo la bendición de que él y su familia fuesen salvos, también nosotros queremos que nosotros y nuestros hogares y nuestras familias completas puedan estar en el reino de los cielos para siempre contigo. Bendícenos en este día especial a todos los padres y permite que de una manera poderosa también la iglesia sea ministrada con tu gloria, con tu bendición y con tu protección. En el nombre de Jesús.